En este caso, nos daban esa función y lo que nos pedían era estudia la monotonía, nos piden que estudiemos la monotonía, máximos y mínimos, absolutos y relativos. Ayer estuvimos viendo un poco eso, porque el crecimiento ya habíamos visto cómo estudiarlo, pero sobre todo no nos habíamos centrado tanto en el estudio de los máximos relativos y los mínimos relativos. La cuestión es que lo vamos a hacer en este ejemplo con lo que vimos ayer teóricamente. Vale, bueno, pues nada, lo primero sería ¿qué? Pues nada, hacer la derivada. Lo que os digo, el que tenga mala derivada ya tiene mal el estudio de la monotonía y máximos y mínimos, o sea que mucho cuidado. En este caso es una función muy sencilla para tenerla mal. Derivada de la primera, 2x, por la segunda sin derivar. Menos derivada segunda, 1, por la primera sin derivar. Consejo, aquí poner un menos y poner paréntesis, que luego se os olvida que ese menos multiplica todo. Aquí solo hay un término y no va a haber problemas. Pero si hay más términos, a más de uno se os olvida multiplicar este menos, aplicar la propiedad distributiva y multiplicar por todo lo demás, y lo mismo. De verdad, en cuanto a la primera derivada esté mal, ya todo este ejercicio está mal. Y lo primero que hay que hacer para estudiar la monotonía es la derivada. Si la tienes mal, se acabó. Bueno, pues hombre, puedes evaluar el proceso, sí sabes lo que hay que hacer, pero a lo que voy, que ya no lo vais a tener bien del todo. Vale, entonces derivada primera por la segunda sin derivar, menos derivada segunda, que en este caso es 1, por la primera sin derivar. Vale, partido de la primera al cuadrado. Dice, vale, bueno, pues esto sencillo. Operamos. Aquí lo que dijimos en su día, que aquí ya no te queda otra que tienes que operar porque vas a utilizar esta función para obtener resultados, vas a necesitar la derivada para obtener resultados sobre la función. Nos quedaría 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Si operamos, nos quedaría 2x al cuadrado menos x al cuadrado, x al cuadrado menos 2x, partido en este caso, x menos 1 al cuadrado. Bueno, el binomio, ¿me hace falta operarlo? Pues en principio para los cálculos que voy a hacer, no. Es más, es mejor tenerlo incluso sin operar. Lo que estamos diciendo, si os van a evaluar y os van a estar corrigiendo un examen por lo que sabéis hacer, pues si lo desarrolláis, mejor. Pero en este caso no vamos a necesitar, y para lo que vamos a hacer posteriormente, mejor tenerlo incluso así, ¿no? Vale, dices, ya tengo la derivada. Lo que hemos visto es que si nosotros sabemos para qué valores de x la derivada es mayor que 0, es decir, encontramos, si nosotros conseguimos encontrar qué valores de x hacen que la derivada sea 0, sabemos que para esos valores de x en los que la derivada sea mayor que 0, que he dicho 0, para esos valores de x en los que la derivada sea mayor que 0, sabemos que la función crece. Y sabemos que para los que sean menor que 0, la función decrece. Vale. Por lo tanto, mi único objetivo es ver cuando esto es mayor que 0 o cuando esto es menor que 0. Llegados a este punto, esto ya casi no tiene nada que ver con análisis, con funciones. Tiene que ver con álgebra, con resolver una inecuación. En este caso, ¿qué inecuación? Por lo que estamos hablando. Esto quiero que sea... Esto yo quiero que sea o mayor que 0, o mayor que 0, o menor que 0. ¿Sí o no? Pues eso es lo que quiero estudiar. Y esto ya se ha acabado. Una vez que yo sé esto, que es lo que tendríamos de análisis para este curso, esto ya es simplemente resolver una inecuación. Es decir, en este caso lo único que tengo que hacer es resolver esa inecuación para saber para qué valor de x es esto mayor que 0 y para qué valor de x es menor que 0. Álgebra pura y dura. ¿De acuerdo? De hecho, borro por aquí y lo vamos a hacer por aquí arriba. De hecho, ¿cómo se resuelve una inecuación? Pues eso no es parte de análisis, como digo, es parte del álgebra. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Pues lo primero no quiero saber para qué valores de x esto es mayor o menor que 0. Lo primero que necesitamos es saber para qué valores de x esto es 0. La primera parte de una resolución de una inecuación, sea cual sea, esté en funciones, esté en álgebra, esté donde esté, para resolver una inecuación lo primero que necesito es saber cuándo eso es 0. Un cociente, ¿cuándo es 0? Pues en este caso un cociente es 0 cuando el numerador es 0. Bueno, pues resulta que este resultado, este cociente va a ser 0 si el numerador es 0. ¿Para qué valores se hace 0? Pues para x igual a 0. Si sacamos factor común, en este caso, x me quedaría una ecuación de segundo grado incompleta, me quedaría entonces que x 0 y x 2. ¿Sí o no?
¿De acuerdo? Vale, por lo tanto, ya tenemos dos valores para los cuales la expresión es 0. Repito, que luego estos valores son importantes para estudiar donde hay máximos, mínimos o puntos de inflexión que vimos ayer. Pero al fin y al cabo, repito que estoy estudiando o resolviendo una inecuación. Segundo paso para resolver una inecuación. Pues eso, el primero era donde esto es 0 y el segundo, estudiar donde esa misma expresión no existe. Es decir, ¿hay algún valor de x para el cual no se obtenga algún resultado? Sí, sí lo hay. Y es lo que os dije, que en este caso alguno desarrolla el binomio, lo desarrolla mal y al final tiene hecho este cálculo mal. Cuando aquí es obvio. ¿Para qué valores de x? El denominador. Porque bueno, ¿cuándo no existe esto? Pues en este caso, eso no existe si el denominador es 0. Dice, vale, si el denominador es 0, esto no existe. Y lo dicho, si hubiésemos desarrollado el binomio, que alguno lo hubiese desarrollado mal, resulta que al final hace mal la ecuación y lo tendría mal. Pero lo que os digo, si es que eso ya es obvio. ¿Cuándo esto es 0? Pues cuando x es 1. Si x es 1, dice, si no tengo nada más que hacer, y es el único valor que hace que esto sea 0, si lo desarrolláis, lo que os digo. Algunos tienen una ecuación de segundo grado mal y les salen otros resultados que aquí están clarísimos. Para x igual a 1, eso no existe, y no hay más valores. No hay más valores que hagan que esto sea 0, ¿sí o no? Por lo tanto, mucho cuidado con los cálculos y no hagáis las cosas de memoria. Simplemente pensad que eso se está midiendo. Que aquí es obvio, para 1 eso no va a existir. Vale, ya tenemos primer paso, segundo paso y vamos a por el tercer paso. Borramos todo esto y otra vez, ¿qué nos piden para resolver una inecuación? Pues necesitamos estos puntos y necesitamos estos puntos. Pues los ponemos en este caso, en el 0. Vamos a poner por aquí, en el 0, en el 1 y en el 2. Importante, pues incluso saber que en el 0 la primera derivada es 0, que en el 1 la primera derivada no existe y en el 2 la primera derivada es 0. Estos datos también son útiles e importantes, ¿no? Vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, una vez que ya tenemos estos datos que van a marcar la frontera entre ser positiva y ser negativa, la derivada, que no olvidemos que lo que quiero estudiar es cuándo esto es mayor que 0 y cuándo esto es menor que 0, justamente esos puntos son la frontera de pasar de positiva a negativa. Vale, pues comprobamos. En el menos 2, por ejemplo, por aquí, la derivada, que la tenemos aquí, esta era la derivada, o esta, da igual. En el menos 2, la derivada ¿cómo va a ser? Mayor que 0, va a dar un resultado mayor que 0, menor que 0. Ya sabemos que 0 no, ya sabemos que 0 no, ya sabemos que no existir tampoco, porque los he recogido aquí. Por lo tanto, o es positiva o es negativa, no me queda otra opción. Vale, en el menos 2, pues aquí me quedaría menos 2 al cuadrado 4, menos por menos en este caso también más, 4 más 4, 8, y abajo ni lo compruebo. Algo elevado al cuadrado como siempre, me da igual. Eso siempre es positivo, si tú elevas algo al cuadrado va a ser positivo, por lo tanto en este caso me quedaría positivo dividido entre positivo, la segunda derivada. En todo este intervalo va a ser positiva. Es decir, que si coges cualquier valor entre menos infinito y 0, el resultado de la derivada es positiva, lo cual implica que la función crece. Vale, por lo tanto, en ese intervalo marcamos que la función crece haciendo una flecha hacia arriba, indicando que crece. Vale, entre 0 y 1, pues cogeríamos un valor que esté entre 0 y 1 para ver qué pasa. 0,5, 0,5. 0,5 al cuadrado pues es menor que 0,5 y ahora 0,5 por 2 pues es 1 más, en este caso me quedaría menos de 0,5 menos 1, pues sabemos que es negativo. Negativo entre positivo, pues negativo. Todos estos por aquí negativos. ¿Qué hace la función? Si la derivada es menor que 0, la función decrece. Es decir, que estos resultados los obtengo de la función. Utilizo la derivada, pero el resultado que me da es de la función, ¿de acuerdo? Vale, pues continuamos. En el 1,5. Pues en el 1,5 haría lo mismo. Sustituimos en la derivada. 1,5 al cuadrado menos 2 por 1,5. En este caso, ¿cuánto queda? ¿Habéis hecho los cálculos o no? Por no equivocarme. 1,5 al cuadrado menos 2 por 1,5. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo. Si sustituimos por 1,5, hacemos los cálculos, 1,5 al cuadrado menos 2 por 1,5, me da negativo
¿Negativo o positivo? Negativo, vale. Bueno, pues ya está. Que aquí a partir de ahí ya corto. Bueno, pues eso, si sustituimos por 1,5, 1,5 al cuadrado menos 2 por 1,5, negativo. Negativo entre positivo, negativo. Y si cogemos el 3, pues nada, en este caso 3 al cuadrado 9, menos 2 por 3, 6. 9 menos 6, positivo, pues positivo entre positivo, positivo. Luego aquí, que no lo he puesto, la función decrece. Aquí en 3, positivo. La función, no la derivada, la función crece. Y ya tengo los intervalos de crecimiento y crecimientos hechos. ¿Dónde crece la función? Lo ponemos por aquí. ¿Dónde crece? Crece desde menos infinito hasta 0 sin incluir, porque el 0 no es positivo, ¿de acuerdo? Hasta 0, unión, sigo viendo, pues hasta aquí, desde 2 hasta infinito. Pues la función crece en esos intervalos. ¿Y dónde decrece? ¿Dónde decrece? Bueno, por donde la derivada sea negativo. ¿Para qué valores de x la derivada es negativa? Entre 0 y 1, entre 0 y 1, unión, entre 1 y 2, lo mismo, sin coger los extremos. Vale, pues ya sabemos dónde crece, ya sabemos dónde decrece. ¿Podemos conseguir alguna información más, además de los intervalos de crecimiento y decrecimiento con la primera derivada? Sí, y es bastante importante los resultados que podemos conseguir, que son los extremos relativos. Extremos relativos que pueden ser máximos o mínimos absolutos. Relativos o absolutos. De momento relativos. Si no podemos comprobar otra cosa, relativos. Pues aquí ya lo vemos. Si por aquí pasa de crecer a decrecer, se va a producir algo de este tipo. ¿Y en el 0 qué va a haber entonces? ¿Un máximo o un mínimo relativo? Obviamente, un máximo relativo. Es decir, aquí va a haber un punto de máxima altura con respecto a un intervalo, no respecto a toda la recta real, eso no lo puedo confirmar. Por lo tanto, es relativo, de hecho va a ser relativo. Esto va a ser un máximo relativo. ¿A qué altura? Un máximo relativo, ¿a qué altura? Pues 0, ahí es donde se da. ¿Y a qué altura? ¿Dónde tendremos que sustituir? ¿En la derivada o la función? En este caso en la función. Si sustituyeran la derivada ya es el resultado. Para x igual a 0, la derivada es 0. Pero no, lo que quiero es a qué altura está. Por lo tanto tendría que sustituir en la función, que en este caso sería el punto 0, 0. Lo ponemos por aquí. 0, 0. La imagen de 0 en la función, 0 al cuadrado. Entre menos 1, 0. Vale, pues en el punto 0, 0 hay un mínimo, hay un máximo relativo. Seguimos mirando. Dices, vale, y aquí se produce que la función decrece y luego se decrece. Luego decrece otra vez. ¿Ahí puede haber un máximo? Obviamente no. ¿Puede haber un mínimo? Obviamente tampoco. ¿Podría aparecer un punto de inflexión? Podría aparecer un punto de inflexión. Ya dijimos que, por ejemplo, en este caso, en el caso que vimos el otro día, podría pasar eso, ¿no? Que resulta que la derivada es 0, decrece y hay un punto de inflexión. ¿Pero qué pasa en este caso? En este caso no hay nada. ¿Por qué? Porque en 1 la derivada no existe. Ya dijimos que eso de que la derivada no existiera no significa tampoco que ya eso no pase nada. Pero es muy importante que miremos si la función existe o no en ese punto. ¿En 1 la función existe? Tampoco. Ahí ya se acabó. Si en 1 la función no existe, porque puede ser que la función sí exista y la derivada no. Ahí sí que tendríamos que comprobar cosas. Pero si la derivada no existe y la función tampoco, se acabó. No hay nada que comprobar. En este caso, en el 1 no hay nada. Ni máximo, ni mínimo, ni punto de inflexión. La función no existe. Vale, y seguiríamos. Aquí decrece y luego crece. Entonces, obviamente, ¿qué va a aparecer ahí? Un mínimo relativo. En este caso tendremos un mínimo relativo. Lo pongo por aquí. Mínimo relativo. ¿En qué punto? ¿En qué punto? Pues en el 2. La abscisa ya la conocemos. Falta la ordenada. ¿A qué altura? A f de 2. Pues lo único que tendría que hacer es calcular a qué altura está. Que sería en este caso 2. 2 al cuadrado 4. 2 menos 1, 1. 4 entre 1, 4. El mínimo relativo estaría a altura 2, 4. Y para terminar el ejercicio y terminarlo bien, ya hemos estudiado el crecimiento, el decrecimiento, donde hay máximos relativos, donde hay mínimos relativos. Lo que me faltaría sería determinar si son absolutos o no lo son. ¿Van a ser mínimos y máximos absolutos o no? ¿O solo son en ese intervalo? Solo van a ser en ese intervalo, son relativos, no van a ser absolutos. La pregunta que nos haríamos es, ¿y por qué?
porque sabes tú que no va a haber, o que en este caso en toda la recta real hay algún valor que está por encima o por debajo de ellos. Ahora vamos a ver con la gráfica, pero sí lo sé. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el 1 esta función va a tener, ¿qué? Una asíntota vertical. Va a tener una asíntota vertical, y eso ya me está diciendo que es muy probable que si hay asíntota vertical la función tienda a infinito, y por lo tanto va a ir siguiendo, subiendo, 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 por lo tanto no hay un punto donde digas, y paro aquí, este es el máximo absoluto. Obviamente no. Si sigue subiendo, no hay. Y normalmente, ahí eso habría que comprobarlo, una va para arriba, una rama va para arriba y otra va para abajo. Pero esto no lo sabemos, esto sí que habría que comprobarlo. Por lo tanto, en el 1 esta función tiene una asíntota vertical. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Cómo lo comprobamos? Pues lo que ya sabemos. En este caso hacemos el límite de la función en 1 y nos quedaría la indeterminación que a partir de 0. Esas ya sabemos que dan los límites laterales más y menos infinito. Por lo tanto me está diciendo, pues hay valores donde se puede ir a infinito y se puede ir a menos infinito. Por lo tanto, ¿estos van a ser absolutos? Dices, no tiene pinta. Dices, casi seguro que no. O por lo menos uno de ellos no. Vamos a ver dónde se va el límite. Cuando x tiende a 1 por la derecha. Cuando me acerco a 1 por la derecha, ¿cómo es esto? Positivo. Y un poquito más de 1. Menos 1, ¿cómo es? Positivo. Luego se va a infinito. Ahora vamos a utilizar estos datos y esto justamente para representar la función. Vale, luego en 1 por la derecha se va a infinito. Luego, ¿va a haber máximo relativo? No. Si se va a infinito, no hay ninguno que sea el último y diga, mira, aquí paramos. No, no hay. Y por último, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Si me acerco a 1 por la izquierda, 0,999 al cuadrado, positivo. Y 0,99 menos 1, positivo o negativo. Negativo. En este caso va a ser, vamos a poner aquí que este era más partido de más, que daba infinito. Y este va a ser más partido de menos, que va a dar menos infinito. Es decir, por un lado se va a infinito y por el otro se va ¿a dónde? A menos infinito. Lo cual indica, ¿va a haber mínimo relativo? No. ¿Va a haber máximo relativo? Oye, ¿va a haber mínimo absoluto? No. ¿Va a haber máximo absoluto? No. Estos son relativos, porque la función no para, sigue subiendo. ¿De acuerdo? O bajando. Vale, pues ya tenemos todo el estudio hecho. Hasta aquí sería el estudio analítico. Dices, vale, y ya que lo hemos hecho, ¿podríamos sacar la gráfica de la función? Pues prácticamente con estos datos podríamos sacar la gráfica de la función. Nos faltaría otro dato más para poder dibujarla bien, bien, bien. Pero no me voy a entretener ya en eso porque no es el objetivo ahora mismo de lo que estamos haciendo, que sería la otra asíntota que tiene esta función, que va a tener una asíntota ¿de qué tipo? Oblicua, porque el grado de estos 2 y el grado de estos 1. Ya vimos cuando trabajamos las asíntotas oblicuas que si había un grado de diferencia en este tipo de funciones va a haber una oblicua. Pero bueno, no lo vamos a calcular, pero lo tenemos en mente, ¿no? Vale, pues vamos a representar lo que nos ha salido. En 0 va a haber un máximo relativo. Dice, vale, es decir, que la función tiene que hacer algo parecido a esto, ¿no? En el 1 hemos dicho que hay una asíntota vertical. Pues vale. Es más, en el 1 por la derecha se va a infinito, por aquí. Y por la izquierda se va a menos infinito, por aquí. Vale, esto es lo que nos ha dicho el límite. En el 2 hay un mínimo relativo. ¿A qué altura? A altura 1, 2, 3, 4. Por aquí hay un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto más arriba para que luego podamos hacer bien la función. Bueno, y ya casi con eso podemos representar la función. Dice desde menos infinito hasta 0 decrece, es decir, que viene por aquí, crece. Viene por aquí, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, llega al 0 y ¿qué pasa? Un máximo relativo, por supuesto, porque no es absoluto. ¿Y luego qué hace? Desde el 0 hasta el, en este caso el 1, ¿qué hace? Decrece. Fijaros, decrece. Decrece pegándose ¿a dónde? A la asíntota. Vale, bien. ¿Qué pasa después? Pues en el 1, ¿qué hace después? Decrecer. Y como yo sé que parte de aquí, pues viene decreciendo. ¿Viene decreciendo? ¿Hasta dónde viene decreciendo? Hasta el 0, hasta el 2, otra vez. Claro, ¿donde se produce qué? Esto era un mínimo relativo. ¿Y qué hace después a partir del 2? Crece. Crece. Claro, más o menos, si el dibujo estuviera bien hecho, la escala y todo, obviamente
aparece una asíntota oblicua, si os fijáis, que podría ser esa recta, ¿no? Si hubiésemos hecho bien el dibujo, que no está bien hecho, por aquí nos tendría que quedar una asíntota por ahí a la que tiende y ser de esa forma la función, ¿no? Algo así. Y esa sería la representación gráfica, como digo, aproximada de esa función, donde lo que me interesaba ver era el análisis de estos datos que hemos sacado aquí, crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, y en este caso esa asíntota que me permite determinar si tiene máximos o mínimos absolutos. Como vemos, esto no es un máximo absoluto, es relativo, y esto no es un mínimo absoluto, es relativo. Siempre hay valores por debajo de él, y en este caso siempre hay valores por encima de él. ¿Sí o no? Esto sería la síntesis que abarca todo el estudio y la aplicación de la primera derivada. Con este ejemplo prácticamente estaría abarcado todo.